Muy buenas noches. Para los que no me conocen, soy Juan Carlos Fernández, el director general de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Agradecerles mucho su compañía hoy y vamos a aprovechar hoy con mucha atención el conocimiento, toda la experiencia que nos va a compartir la Magíster Leticia Che Maratú, que es la directora de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Paraguay. Eh, Leticia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, Leticia. Buenas noches, bien, y encantada nuevamente de poder compartir con ustedes, o sea, a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores y poder interactuar, como siempre digo, de manera amigable con cada uno de los cuidadores que nos acompañan. Muchísimas gracias, Leticia. Ya te di el hospedaje, ya puedes compartir tu presentación. Perfecto. Aprovechemos ahora para escuchar a Leticia. Al final, sí hay un espacio que ella nos dé para que ustedes puedan preguntar lo que quieren, pero pues hagámoslo en orden, levantando la mano y encarecidamente cerremos los micrófonos mientras no vayamos a hacer preguntas. Buenas noches a todos. Leticia, no estamos viendo, ya estás compartiendo la pantalla, pero estamos viendo tu escritorio, los archivos que tienes ahí, no has abierto la Voy pestaña. enseguida. Sí. Sí, tranquila. Ya, Leticia, ya la estamos viendo. ¿Ya? ¿Ya se ve bien? Sí, Leticia, se ve perfecto, ya está todo bien. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a dar comienzo al tema que nos ocupa hoy, tema de vital importancia, ya que los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud, lo que favorece la demanda de la atención, no solo de la persona dependiente, sino también del familiar cuidador vulnerable, ante condiciones que se desencadenan con relativa rapidez. Por tanto, generan respuestas humanas y requieren de atención. El aumento de personas dependientes conlleva a la necesidad de cuidadores que asuman tareas básicas de cuidado. La responsabilidad de cuidar es asumida principalmente por familiares y el cuidado constante repercute en cambios de índole personal, familiar, laboral y social. Si el cuidador no atiende a sus propias necesidades y su bienestar, este rol puede llevar a un estado de malestar y agotamiento, lo que se conoce como síndrome de sobrecarga de cuidador o burnout, o sea, estar quemado. Afrontémoslos. Cuidar es duro. El cuidador se desgasta emocional y físicamente. Por tanto, es vital que sea consciente de que debe protegerse. Ante esta realidad, las personas que proveen este cuidado
requieren atención ante condiciones perjudiciales que surgen durante el cuidado en la última etapa del ciclo de la vida de los seres humanos. De ahí la necesidad del aporte teórico al conocimiento de este fenómeno, que es más común de lo que imaginamos, que puede conducir a un desgaste y colapso emocional. Por eso es de interés de la Red Latinoamericana de Cuidadores y por lo cual fuimos contactados para poderles explicar a ustedes de manera exhaustiva y lo más amigable posible en qué consiste la sobrecarga del cuidador en la atención de los cuidados paliativos. No queríamos dejar pasar por alto, por supuesto, explicarles cuál es el concepto, según la Organización Mundial de la Salud, del cuidado paliativo, que es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias frente a problemas asociados a enfermedades incurables, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, realizando una identificación temprana, una evaluación adecuada y aplicando tratamientos para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Los cuidados paliativos son la asistencia activa y holística de personas con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Por eso es que se llama también el cuidado al final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de la vida de estos pacientes, sus familias y sus cuidadores. Se entiende como enfermedad grave, y aquí quiero hacer énfasis, porque no solo es necesariamente una enfermedad terminal, cualquier enfermedad y o afección aguda o crónica que causa un deterioro significativo y que puede conducir a un deterioro a largo plazo, discapacidad o muerte. En consecuencia, tanto pacientes crónicos oncológicos como no oncológicos pueden beneficiarse de esta disciplina, especialmente cuando padecen enfermedades en fases avanzadas, como son cáncer con metástasis, insuficiencia cardíaca, hepática o respiratoria crónica, entre otras. Y acá les quise hacer una referencia de algunas de las patologías que precisan de ese cuidado paliativo, entre ellas el cáncer, la esclerosis múltiple, la nefropatía, enfermedad cardíaca, el VIH-Sida, insuficiencia renal, la demencia, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad de Alzheimer, entre otras. Sin embargo, junto a las personas enfermas en paliativos están los otros pacientes, los cuidadores. Para ellos, el apoyo psicológico y social les proporciona asistencia y respiro, puesto que un gran % de los cuidadores de enfermos en fase avanzada puede sufrir sobrecarga y tienen el riesgo también de padecer depresión. Y ustedes, por supuesto, quizás algunos tienen experiencia vivida acerca del tema y experiencias personales también. Cuidar a este tipo de personas, por supuesto, enfermas, nos va a permitir mejorar las funciones, tomar decisiones y asumir responsabilidades o realizar tareas y acciones de cuidado físico, social, psicológico y religioso para atender las necesidades paliativas cambiantes de la persona cuidada. Asumir el rol de cuidador no es inocuo. Es posible desarrollar un fenómeno de sobrecarga por esa tarea asumida. Síndrome de sobrecarga del cuidador. Es la sobrecarga de la persona cuidadora o síndrome de la persona cuidadora quemada, porque alude el estado de agotamiento, tanto emocional como físico, que experimentan las personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de una persona dependiente. ¿Qué pasa con el cuidador? Asume gran carga física y psíquica, se responsabiliza por completo de la vida del afectado, va perdiendo paulatinamente la independencia, se desatiende a sí mismo, acaba paralizando su proyecto de vida. Mejorar la calidad de vida del afectado contra el empeoramiento del cuidador. Generalmente este es el resultado.
Siempre nos ocupamos, nos preocupamos, inclusive el personal de salud se preocupa por el enfermo y pocas veces, y bueno, hoy se aboga en nuestra materia, o sea, en nuestra rama también como profesionales y cuidadores profesionales, darle atención también y considerar también como paciente a ese cuidador que también tiene necesidades sentidas, que tiene sentimientos encontrados, que por supuesto ha tenido que quizás por asumir este rol, que como no es inocuo, es algo que a veces se nos impone por alguna situación que debemos asumir en el momento, por supuesto que hay un rompimiento en el vínculo de nuestras actividades diarias. Se señala que la carga descrita por los cuidadores se asocia, entre otras cosas, principalmente por la percepción de ese cuidador de los posibles cambios en su vida por el hecho de cuidar. Ya lo hablábamos, ese aislamiento social, a veces el cuidador tiene que, por supuesto, romper todo vínculo de las actividades a las que estaba acostumbrado, inclusive hay quien tiene que hasta dejar de trabajar. La percepción por la relación con la persona que cuida y los posibles sentimientos de ambivalencia y rechazo, y la valoración global sobre su propia competencia para cuidar. A veces, independientemente de que nos toca por circunstancias ser el cuidador primario, sentimos que nos van a valorar como que no tenemos esa competencia o capacidad para poder afrontar este cuidado paliativo. Dentro de las fases de esta sobrecarga, tenemos 3 fases que son las que más definen la situación existente. La primera fase, que es esa desadecuación entre las demandas que resultan excesivas y los recursos que poseen, ya bien sean psicológicos, materiales, etc. Esa fase 2, donde el cuidador va a experimentar un sobreesfuerzo, fatigas y síntomas físicos. Y la fase 3, que es el agotamiento y el colapso. Y aquí les hago una pequeña reflexión. Si eres cuidador primario de un ser querido que requiere cuidados paliativos, es normal sentir que estás en una montaña rusa emocional. Por supuesto, dentro de los cambios que se manifiestan en el cuidador están los cambios a corto y largo plazo en las relaciones familiares, porque existen nuevas tareas, se asocian nuevas tareas a nuestras actividades comunes, se dan también los conflictos en el trabajo y en la situación económica como ausentismo, abandono, aumento de gastos, en el tiempo libre del cual ya casi no disponemos, porque ya es una disminución de ese tiempo dedicado al ocio, a la familia, a los amigos, a nosotros mismos, en la salud, porque empiezan a aparecer entonces las manifestaciones de cansancio, trastorno del sueño, en el estado de ánimo, porque tenemos ese sentimiento de culpabilidad, preocupación, tristeza y ansiedad ante la situación de nuestro ser querido. También dentro de estos cambios se puede dar la agresividad contra los demás, tensión contra los otros cuidadores auxiliares, ya que nosotros somos el cuidador primario, impaciencia con el paciente, negación de su estado real. A veces el cuidador no exterioriza, no habla la situación por la que estás padeciendo psicológicamente y cree que solo puede enfrentar esta nueva tarea, y a veces sí se hace necesario conversar, interactuar, cuáles son las necesidades sentidas que uno tiene en el momento. Aislamiento progresivo, desmotivación, depresión, trastornos psicomáticos, cansancio, ansiedad, agobio continuado y sentimientos de culpabilidad. Dentro de los síntomas físicos, los cuidadores principales suelen tener peor salud que los familiares no cuidadores y corren riesgo de sufrir mayor incidencia de problemas orgánicos y fisiológicos como trastornos musculares, cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios. Fíjense que en gastrointestinales hasta úlcera péptica experimentamos cuando estamos en el cuidado de un paciente con estas características, también respiratorios e inmunológicos. No obstante, no suelen acudir a las consultas médicas.
Asimismo, realizan menos conductas de cuidado de su propia salud, como no dormir lo suficiente, alimentarse de forma inadecuada, no vacunarse, no realizar ejercicio físico, abusar del tabaco o el alcohol, consumir en exceso ansiolíticos inópticos, disculpen, incumplir con los tratamientos médicos, porque estamos más en función de nuestro paciente que en función de nosotros mismos. La salud mental de los cuidadores principales suele verse más afectada que la salud física. Empiezan los problemas clínicos como la depresión, la ansiedad, el estrés, la hipocondria, etcétera. Problemas psicosomáticos, como decíamos, que pueden ser dolor de cabeza, pérdida de apetito, temblor, palpitaciones, vértigo, alergia, esa inmotivación, insomnio, problemas de memoria, concentración. Y por supuesto los problemas emocionales como la tristeza, la preocupación, soledad, irritabilidad y culpabilidad. Y bueno, le pongo también muchísimos más síntomas que podemos presentar, como ese cansancio continuado, dificultad de la concentración, consumo de sustancias de forma descontrolada, cambios en ese estado de ánimo, desatender las propias necesidades, centrar la vida en los cuidados ofrecidos. O sea, no nos queda tiempo para nada que solamente centrarnos en ese cuidado que tenemos que ofrecer, que no es menos cierto que tenemos que hacerlo con calidad y con calidez, pero siempre también cuidando nuestra propia salud para poder, por supuesto, seguir brindando ese cuidado de esta forma. Falta de relajación, desinterés por las actividades satisfactorias y, por supuesto, dentro de los problemas también sociales que se dan, resolución de conflictos, entendimiento de la enfermedad. Y aquí me detengo, el cuidador tiene el derecho de saber acerca de la enfermedad, de saber acerca del tratamiento de una manera exhaustiva, al igual que el paciente. Bueno, quizás ustedes están a tono con el mes pasado, el día 17 se celebró el Día Mundial decretado por la Organización Mundial de la Salud de la Seguridad del Paciente, donde este año su lema fue demos voz a nuestros pacientes. O sea, ya se está abogando a nivel internacional que ese paciente tenga voz, que conozca de su enfermedad, que pueda pedir inclusive una segunda opinión en un tratamiento. Y por supuesto, esto también se hace extensivo, esta cultura de seguridad del paciente se hace extensivo a los familiares. O sea que es importante que como cuidadores nosotros entendamos la enfermedad, podamos canalizar cuáles son los tratamientos, cuáles son las acciones y rutas a seguir. A veces, y eso, bueno, se respeta en el caso de que el cuidador o la familia determine por alguna situación el pacto de silencio que a veces hacemos con que hacemos para no decirle a nuestros pacientes quizás la patología que está presentando. Pero bueno, ya eso es por consenso familiar, pero lo que se aboga es que el paciente también conozca de su patología. Percepción de ayuda del resto de los familiares. A veces nosotros queremos, por supuesto, asumir con ardua responsabilidad este cuidado y no extendemos esa posibilidad también de interactuar en el cuidado a otros familiares, familiares que también, por supuesto, de mostrar ese interés, podríamos traerlo a estos espacios de capacitación donde pueden recibir una información y, por supuesto, van a incidir en el mejoramiento de la calidad y la calidez del cuidado que estamos ofreciendo a nuestros familiares, o si estamos en un servicio también prestando nuestra atención. Planificación de los cuidados. A la vez que nosotros seamos capaces de planificar esos cuidados que le estamos dando a nuestro familiar, por supuesto que se disminuye el riesgo de ansiedad, se disminuye la tensión que tenemos sobre nuestros hombros. Las cargas que existen también están la de tiempo y logística. Tiempo y logística, ¿por qué? Porque los cuidadores pueden prestar cuidados durante horas, semanas, jornada completa o constante. La duración de la enfermedad en su trayectoria hasta la muerte y declive, sobre todo en estos pacientes de cuidados paliativos. Y por supuesto,
es difícil de predecir, particularmente en los enfermos no cancerosos, por ejemplo, un paciente con Alzheimer que también demanda de ese cuidado paliativo, y como es tan difícil determinar ese tiempo, se puede hacer extensivo, y por supuesto puede estar presente la posibilidad de un aumento de esa sobrecarga del cuidador. Por supuesto, en esta trayectoria, los familiares generalmente coordinan la administración de la numerosa terapéutica que tiene el paciente, los tratamientos, los servicios sociales o clínicos, así como sus propias necesidades. Las tareas físicas, la tarea física del cuidador muchas veces se ve desempeñada o es desempeñada a personas ancianas, a enfermos y a incapacitados. Los cuidadores generalmente no tienen formación sobre la realización de los cambios posturales a pacientes seriamente enfermos, y eso en cualquier momento, y sé que a través de la red latinoamericana podemos también dar clases prácticas que le pueden servir a ustedes de cómo nosotros adoptar una postura corporal desde la mecánica corporal, una postura para nosotros no dañarnos en esa movilización de nuestro paciente que en algún momento está con una discapacidad y nosotros tenemos que, por supuesto, asumir su movilización. Creo que eso también sería importante en eventos posteriores poderles a ustedes mostrar, además de tener que realizar esas arduas tareas rutinariamente, que sabemos lo que lleva a un significativo riesgo de problemas físicos. Están los costos financieros, que por supuesto el enfermo a veces se vuelve una carga financiera por ser necesario desembolsar dinero para su cuidado, así como la pérdida del rendimiento y los beneficios. Y por supuesto que la condición financiera de la familia también puede alterarse profundamente. Todo esto va también sobre la sobrecarga del cuidador, la carga emocional y los riesgos en la salud mental. El cuidador soporta una incalculable carga emocional, aunque muchos gocen de un profundo sentido de privilegio y profunda satisfacción por el papel que desempeñan. O sea, no estamos desligando una cosa de la otra. Podemos estar conscientes, podemos estar, por supuesto, comprometidos hasta la médula con la actividad que estamos haciendo, pero eso no nos va a exonerar de experimentar esa carga emocional y los riesgos en la salud mental. Y por supuesto, otros presentan sentimientos como la tristeza, la culpa, la rabia, el resentimiento, reacciones comunes y comprensibles, además de sentimientos de incapacidad de en algún momento poder seguir con la actividad que tiene que asumir en este momento. Están los riesgos de la salud, que la familia tiene tendencia a colocar, y también, por supuesto, el cuidador primario, a colocar las necesidades del enfermo por delante de la suya, minimizando la severidad de sus problemas y olvidándose, por supuesto, de que también es prioridad en el cuidado que va a realizar que esté, por supuesto, con óptimo para poderlo realizar. Por supuesto que las personas que brindan cuidados a los familiares dependientes, su calidad de vida se ve afectada por esa sobrecarga. La satisfacción de vida disminuye, por supuesto, teniendo fuertes consecuencias sobre los cuidados que vamos a aportar. Y por supuesto pueden incidir o repercutir en malos tratos hacia la persona dependiente, porque si nosotros no estamos estables emocionalmente, si hay un rompimiento en el equilibrio interno nuestro con el externo, por supuesto que nosotros no vamos ya a estar en capacidad para poder brindar ese cuidado que nuestro paciente necesita. Y por supuesto, dentro de las repercusiones negativas de la sobrecarga de los cuidadores informales de personas dependientes sobre su salud, pueden impedir un adecuado proceso de cuidado y atención a las personas que por su enfermedad son dependientes de otros para realizar las actividades, por supuesto, diarias. Y también todo esto requiere de una atención especializada a través de la participación activa de los profesionales de la disciplina que permita la adaptación psicológica y social
de los cuidadores, informarles al proceso de dependencia de la persona atendida, facilitándoles la asunción positiva de su rol. O sea, no podemos encerrarnos nosotros mismos. Si necesitamos de ayuda psicológica para poder nosotros afrontar esta nueva responsabilidad, vamos a acudir a ello. El alivio de su sobrecarga y el aumento de su calidad de vida y del enfermo, por supuesto, dependiente. Por supuesto, las personas cuidadoras durante la enfermedad también deben tener en presente siempre su cuidado. Y por supuesto pueden realizar actividades físicas también y actividades personales que beneficien su salud física y emocional. Y aquí yo les traje un pensamiento de Dorothea Oren, que es una de las enfermeras, por supuesto, teóricas de enfermería, y ella hizo un planteamiento sobre el autocuidado en el año 2017. Propone que el autocuidado debe aprenderse y aplicarse con forma intencionada y continua en el tiempo, siempre atendiendo las necesidades de regulación que tienen las personas para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud. O sea, nosotros siempre tenemos que, en primer lugar, fomentar nuestro propio cuidado. Y a punto de partida de lo que seamos capaces de cuidarnos nosotros, entonces poder, por supuesto, brindar y exteriorizar ese cuidado a nuestro familiar o ya bien sea paciente. Por supuesto que el autocuidado permitirá a la persona cuidadora estar en mejor disposición física y mental para realizar las tareas de cuidado, tener fortaleza y capacidad para afrontar los diversos problemas que supone cuidar a una paciente dependiente, realizar los esfuerzos físicos y emocionales que precisan algunas tareas, tener sensación de control de su vida y realidad cotidiana, tener habilidades para la solución de problemas, mantener un estado de serenidad y bienestar en todo momento. Mantener unos hábitos de vida saludable, es decir, una alimentación equilibrada y sana, realizar ejercicio de forma moderada y descansar lo necesario, prevenir problemas físicos y lesiones, tomando las medidas oportunas como acudir al médico en caso necesario. Además, es necesario conocer ciertas pautas para movilizar a una persona y evitar lesiones, es lo que les hablaba anteriormente, esa mecánica corporal, que de hecho es una asignatura que tenemos nosotros dentro de la profesión para, por supuesto, no dañarnos físicamente a la hora de nosotros movilizar a un paciente que tenga alguna discapacidad, manejar adecuadamente las emociones. Y quizás en otro momento, si nos invitan a otro espacio a compartir con ustedes, podríamos hablar un poquitico de esas habilidades de la comunicación emocional, esas habilidades de la comunicación emocional que nos hace falta, por supuesto, para poder interactuar desde la inteligencia emocional, poder interactuar con nuestros pacientes o familiares que están en situación de cuidado paliativo. Y por supuesto, esa habilidad emocional nos va a permitir a nosotros cómo controlar nuestras emociones y por supuesto entender las emociones del otro. Siempre digo, podemos ser empáticos, que no es más que ponerse en el lugar del otro como yo quisiera que me tratasen, en igualdad de condición, pero no podemos convertirnos en empáticos desbordados, porque cuando nos convertimos en empáticos desbordados, se pierde completamente el objetivo del cuidado. Esa humanización del cuidado se pierde porque nosotros logramos enfermarnos. Entonces eso pudiera ser también quizás en otro momento un punto de partida para poderles dar muchísima más información de cómo ustedes poder canalizar y poder viabilizar esa comunicación emocional en cada una de las situaciones que se les presenta como cuidadores. Por supuesto, se puede experimentar ciertas emociones tanto positivas como negativas. Por ejemplo, sentirnos tristes, lo hemos dicho, sentirnos culpables, sentirnos con rabia, es común al cuidar. Aprender a gestionarlo, por supuesto que nos va a ayudar a prevenir consecuencias futuras. Además, conseguiríamos, por supuesto, mantener nuestro bienestar. Realizar actividades de ocio y tiempo libre. Sí, tenemos que darnos tiempo al ocio, tenemos que darnos el tiempo a tener tiempo libre. Es importante continuar en la medida de lo posible con tu proyecto de vida.
mediante una adecuada planificación de los cuidados. Cuando nosotros hacemos una adecuada planificación de los cuidados, podemos también, por supuesto, permitirnos un tiempo para nosotros. Y la ayuda correspondiente, por supuesto, puedes conseguir un poco de tiempo para ti, ya sea para realizar las actividades gratificantes que hacías antes y valiosas, o para relacionarte o relajarte, o sea, romper ese aislamiento social en el que caemos cuando hacemos un cuidado de este tipo. Esto va a contribuir positivamente en tu calidad de vida. La habilidad de la persona cuidadora es muy compleja. Se relaciona directamente con el rol que asume, con la toma de decisiones, la responsabilidad del cuidado directo, la supervisión, el acompañamiento y el desarrollo de tareas que cambian en los diferentes escenarios en el cuidado que se brinda. Existen 3 indicadores, entre quizás otros, que ayudan, fortalecen y son característicos de estas habilidades. El primero, la responsabilidad, esa responsabilidad asumida ante ese cuidado, que como bien les decía, es el cuidado paliativo, que es al paciente, también a su cuidador, y por supuesto que puede ser prolongado en el tiempo y que llamamos también al final de la vida, porque es ese cuidado que no sabemos cuándo va a terminar, ¿verdad? La capacitación. Y bueno, para eso contamos felizmente con este espacio que nos permite la red latinoamericana de cuidadores de podernos retroalimentar de la información necesaria para nosotros poder brindar un servicio con calidad, calidez y por supuesto no enfermarnos nosotros. Pero existen también, por supuesto, como les decía, el interés de nosotros saber acerca de la Se acabó enfermedad de ir a hacer baño, ir al baño, señora María. Si orinó. de nuestro paciente. Y está la empatía de la cual hablaba, esa empatía, ese ponerme en el lugar del otro como quisiera que me tratasen en igualdad de condición y por supuesto sin desborde de empatía. Se puede ser empático pero no simpático, que no es lo mismo. Y por supuesto no desbordarnos en empatía, porque entonces sí vamos a la empatía crónica y vamos a caer en una situación de salud, lastimosamente. Y quería siempre, o sea, terminar con una frase que por supuesto nos representa muchísimo como cuidadores, y es que el sufrimiento puede ser aminorado por los que cuidan, simplemente con el mirar, con la forma de estar, por el gesto lleno de respeto y ternura. El proceso de muerte no se puede estancar en el tiempo, es un pasaje obligatorio. Por eso cuidar de alguien, que parte es ayudarlo en esa travesía, acompañándolo hasta el umbral de la puerta, sabiendo decirle adiós. Como se puede ver, el síndrome del cuidador quemado pues, podría ocurrir en cualquier momento. Y es más, por supuesto, se dan mucho más casos de los que imaginamos. Y en la medida que se tenga más información, como ahora que estamos accediendo a este espacio, sobre lo que se está experimentando, estaremos más a tiempo de actuar. Instituciones médicas, redes de apoyos, comunidades de personas como esta y virtuales como las que estamos compartiendo, grupos de apoyo y expertos de salud mental siempre serán algunos de los mejores aliados para los cuidadores. Solo un cuidador puede entender lo desgastante que eso implica. O sea, tendríamos que estar también en el lugar del cuidador, pero al mismo tiempo, solo un cuidador comprende el hermoso acto de amor que hay detrás de velar por otro ser humano, con ese nivel de compromiso que es toda una inspiración. Los cuidados paliativos nos enseñan que pueden haber un límite para la cura, pero no hay límite para los cuidados. Con cuidados paliativos no se ayuda a morir, sino a vivir hasta el final. Muchísimas gracias. Leticia, muchísimas gracias a ti. Una excelente exposición. No sé si alguien quiera comentar algo, aprovechar, pero muy cortico porque nosotros nos equivocamos y en Paraguay cambió la hora el domingo, me acabé de enterar con Leticia, y está en una hora más tarde que lo que pensábamos.
¿Alguien quiere aportar, preguntar algo? Cortico, por favor. Buenas noches. Yo levanto la mano. Fanny, sí, sí, sigue, por favor. Buenas noches para agradecerles por la muy interesante, pero me llamó bastante la atención, ya que me dice que muy preciso, me llamó bastante la atención lo de la empatía crónica. Quisiera que nos desmenuzara un poquitico, digamos, uno cómo sabe que está haciendo una empatía crónica. Gracias, es mi inquietud, muchas gracias. Leticia, ¿sí escuchaste la pregunta de Fanny? No, no se escuchó bien. Fanny, por favor, otra Bueno, vez. bueno, lo que me llamó bastante la atención, todo muy claro, muy específico, muy interesante, pero me llamó bastante la atención el tema de la empatía crónica. Digamos, uno cómo sabe que es un cuidador con empatía crónica o cómo, qué actitudes tiene uno, cómo es el comportamiento. Porque ahí, no, digamos, me quedó un poquito como de confusión. No entendí mucho lo Sí. de la empatía crónica. Muchas gracias. Perfecto, Fanny. Muchísimas gracias y enseguida, por supuesto, te canalizo tu duda. A ver, siempre nosotros abogamos, por supuesto, de que el cuidador, o sea, brindemos un cuidado con empatía, ¿verdad? Esa empatía que nos permite ponernos en el lugar del otro y saber cómo quisiese yo que me trataran en igualdad de condición. Pero que a veces sucede, que nos ponemos tanto en la piel del otro, que a veces la situación que tiene fue alguna experiencia vivida que ya tuvimos o alguna experiencia de manera personal o con algún familiar. Y lastimosamente cuando empatizamos crónicamente nos enfermamos. A ver, te pongo un ejemplo. Yo hace poco tuve una situación de familiar cercano y lastimosamente hubo un deceso. Ahora en este momento quizás yo no me encuentre en capacidad de dar una atención directa a una persona con idéntica patología, porque aún estoy afectada, estoy en una etapa de duelo. Y entonces, cuando trato de empatizar con quizás la nueva persona que tenga que brindarle ese cuidado con igual patología, está aún latente esa empatía crónica que sentí por el otro paciente. Y por supuesto no me va a permitir esa empatía crónica y desbordada dar un cuidado con calidad. En eso se traduce. De todas maneras, como te decía, después en otros espacios podemos dar habilidades de la comunicación emocional a través de la inteligencia emocional y el manejo de nuestras emociones. Y por supuesto, pudiéramos hablar muchísimo más acerca de esa empatía crónica. Muchas Bueno, gracias, muy Leticia, claro todo. muchísimas gracias. No quiero quitarte más tiempo, Leticia, porque sé nos fuimos una hora más tarde de lo que habíamos programado. Mil y mil gracias, una excelente ponencia. Cada día crecemos más en nuestro tema de cuidado y no solamente un abrazo cuidador y muchísimas gracias. A Gracias a todos, ustedes pues, Gracias a Gracias. ustedes por la oportunidad y no se preocupen por el tiempo, que siempre y cuando sea para disfrutar de estos espacios, poder brindar nuestro aporte de conocimiento y por supuesto nuestro humilde conocimiento y sobre todo establecer el intercambio, porque sabemos que de allá para acá hay muchísima experiencia también desbordada y que nos pueden enriquecer a nosotros. Y creo que también esa es la oportunidad que en algún momento tenemos que tener, hacer algo más amigable, que ustedes también nos brinden nuestras experiencias, sus experiencias vividas y a punto de partida de eso nosotros también podamos hacer tareas de investigación y desarrollar temas, sobre todo para la red latinoamericana, que en su nombre el director Juan Carlos siempre tiene el interés y la experticia de querernos brindar temas novedosos y por supuesto que nos sirvan para el desempeño de nuestras actividades diarias. Leticia, mil y mil gracias, un abrazo cuidador, buen regreso a casa y que te vaya muy bien, muy agradecidos. Gracias a todos, abrazo cuidador. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches.